Era el año 2347, y la humanidad finalmente se había ganado su lugar entre las estrellas. Durante 40 años, los humanos habían luchado junto a las 5 especies ancestrales de la coalición galáctica. Habían derramado sangre en mundos alienígenas. Habían muerto protegiendo civilizaciones que no eran las suyas. Habían demostrado ser guerreros feroces y estrategas brillantes. Y ahora, de pie en el puente de la US Vengeance, el almirante Daniel Carson creía que la humanidad finalmente había encontrado a su familia entre las estrellas. El dominio se aproximaba. Todos los sensores de cada nave gritaban «advertencias», mientras la enorme flota enemiga se acercaba. Había conquistadores que consumían civilizaciones enteras sin piedad. Habían destruido docenas de especies por toda la galaxia, y ahora dirigían su mirada ávida hacia el espacio de la coalición. El almirante Carson observó cómo las naves enemigas llenaban el suyo. Había miles de ellas, oscuras y angulosas, repletas de armas capaces de destrozar planetas, pero no tenía miedo. La coalición había reunido la flota más grande de la historia galáctica para detenerlos. Naves humanas estaban listas junto a las naves de sus aliados. La IA y la IA habían enviado a sus mejores guerreros a esta batalla. La comandante Lisa Morgan permanecía en la estación táctica, moviendo los dedos por las pantallas holográficas mientras coordinaba las formaciones de la flota. Tenía 34 años, había nacido en Marte y había pasado toda su vida adulta sirviendo la flota. Creía en la coalición. Creía en la alianza que la humanidad había trabajado tanto para construir. Teniente Brooks monitoreaba las comunicaciones de las flotas aliadas. Era joven y entusiasta, con una sonrisa fácil que lo hacía popular entre la tripulación. Su trabajo consistía en mantener a las naves humanas conectadas con sus aliados de la IA, quienes debían flanquear al enemigo al comenzar la batalla. El plan era simple. Las naves humanas mantendrían el centro y atraerían la atención. Las flotas aliadas avanzarían por los costados y atraparían al enemigo en un devastador fuego cruzado. Era un buen plan. El almirante Carson había contribuido a diseñarlo. Pero a medida que se acercaban, algo extraño sucedió. Las flotas aliadas no se movieron. Brooks revisó sus instrumentos una y otra vez, pero las naves de la IA permanecieron estacionarias. No avanzaban hacia sus posiciones de flanqueo. No respondían a las comunicaciones. El almirante Carson sintió la primera punzada de duda en el pecho. Ordenó a Brooks que contactara con el centro de mando de la coalición en Prime. La respuesta no provino de un oficial militar, sino del propio alto canciller o líder del consejo y el jefe de toda la coalición galáctica. El rostro del alienígena apareció en la pantalla principal. Su expresión no mostraba emoción alguna mientras pronunciaba palabras que resonarían a través de la historia de la humanidad para siempre. Dijo que la humanidad había cumplido su propósito. Dijo que la agresión humana había desviado la atención de los mundos de la coalición durante demasiado tiempo. Dijo que la coalición había negociado nuevos términos con el dominio. La Tierra y todas las colonias humanas serían entregadas a cambio de una paz duradera. El almirante Carson no podía creer lo que estaba oyendo. Exigió una aclaración. Exigió saber si se trataba de algún tipo de error o una broma cruel. Pero simplemente confirmó la verdad. Todas las especies de la coalición habían firmado el acuerdo. Los Alilos habían acordado sacrificar a la humanidad por su propia supervivencia. La transmisión terminó y en ese momento de silencio atónito, la trampa activó la trampa. No atacaron a la flota de la coalición. No tenían necesidad de hacerlo. En cambio, sus naves se dividieron en docenas de grupos más pequeños y saltaron en todas direcciones. El almirante Carson se dio cuenta con horror de que no estaban allí para luchar. Estaban allí para comenzar la cosecha. Los informes llegaban desde el espacio humano. Naves aparecían sobre la Tierra. Atacaban Marte, la Luna y las estaciones orbitales. Atacaban simultáneamente todas las colonias humanas en 12 sistemas estelares. El ataque se había coordinado con una precisión que debería haber sido imposible. Entonces Carson comprendió la magnitud de la traición. La coalición no había abandonado simplemente a la humanidad. Habían ayudado activamente a planificar esta masacre. Habían proporcionado códigos de defensa y horarios de patrulla. Le habían dado al enemigo la ubicación de los centros de población civil. Se habían asegurado de que la humanidad no tuviera oportunidad de contraatacar cuando la Tierra comenzó a arder. El bombardeo orbital convirtió las ciudades en cráteres de vidrio fundido. Miles de millones de personas murieron en la primera hora. Niños, familias y todo lo que la humanidad había construido durante miles de años fue borrado en un fuego visible desde el espacio. El almirante Carson se quedó paralizado mientras veía morir.
El hombre que había liderado la flota de la humanidad durante 15 años no podía hablar ni moverse. Su mente simplemente no podía aceptar lo que estaba sucediendo. La comandante Morgan era diferente. Donde Carson solo veía desesperación, ella veía necesidad. La flota ya estaba sufriendo bajas a medida que las naves regresaban para acabar con el ejército humano. Tenían minutos, tal vez menos, antes de completar. Destrucción. Agarró el brazo del almirante Carson y le gritó que diera órdenes. Cuando él no pudo responder, tomó la decisión ella misma. Tomó el mando y ordenó a todas las naves humanas supervivientes que rompieran la formación y huyeran. No había tiempo para una planificación cuidadosa. Solo había supervivencia. 47 naves respondieron a su llamada de una flota original de 300. El resto ya estaban muertas o moribundas. Morgan transmitió las coordenadas a todas las naves supervivientes y ordenó un salto inmediato. El destino era un lugar conocido solo por los archivos militares más antiguos de la humanidad, un secreto que ningún extraterrestre había descubierto jamás. Los astilleros fantasma habían estado abandonados durante más de un siglo. Eran astilleros de las primeras guerras interestelares de la humanidad, ocultos en el oscuro espacio entre las estrellas. Morgan los había estudiado como cadete, fascinada por la historia de la expansión humana. Ahora, ese conocimiento salvaría lo que quedaba de su especie. La nave insignia del almirante Carson fue destruida momentos antes del salto, impactada por un buque de guerra que había atacado la nave de mando. Carson murió sin saber si algún humano sobreviviría al día. Pero la nave de Morgan lo logró. También lo hicieron otras 46 naves que transportaban a 30.000 supervivientes, tanto militares como civiles. Se desvanecieron en la oscuridad entre las estrellas, dejando atrás una galaxia que celebró su extinción. La coalición declaró la victoria. Estaban satisfechos con su premio. La paz regresó a la especie ancestral, y rápidamente se olvidaron de la joven raza que habían sacrificado. La humanidad se convirtió en una nota al pie en la historia diplomática, una lamentable necesidad para el bien común. Nadie se dio cuenta de que la humanidad no había sido completamente destruida. Nadie imaginaba que los supervivientes ya estuvieran planeando su regreso, y nadie comprendió el terrible error que habían cometido al dejar con vida a tan solo un puñado de humanos. En el frío silencio de los astilleros fantasma, la comandante Lisa Morgan observó a la gente asustada y destrozada que la rodeaba. No tenía palabras de consuelo. No tenía promesas de seguridad. Solo tenía una cosa que ofrecerles. Les dijo que recordaran. Les dijo que recordaran la tierra ardiendo. Les dijo que recordaran los rostros de los aliados que los habían vendido a los monstruos. Les dijo que guardaran ese recuerdo porque un día lo necesitarían. La galaxia creía que la humanidad estaba muerta. La galaxia estaba equivocada. Pasaron 5 años en silencio y la galaxia siguió adelante sin humanidad. El dominio cumplió su acuerdo con la coalición y con sus territorios. Estaban satisfechos con los miles de millones de humanos que habían consumido y los ricos mundos que habían reclamado. Las especies antiguas prosperaron de maneras que nunca imaginaron posibles. Sin el peso de la guerra, sus economías prosperaron. El comercio floreció entre mundos que una vez temieron la invasión. La extinción de la humanidad se consideraba un pequeño precio por una paz tan duradera. Los historiadores escribieron sobre la especie humana con fría indiferencia. Describieron a los humanos como soldados útiles que habían cumplido su propósito. Observaron que la agresión humana, si bien valiosa en tiempos de guerra, los hacía inadecuados para la sociedad galáctica civilizada. Algunos incluso argumentaron que el sacrificio había sido una muestra de bondad, al salvar a la humanidad de un futuro donde su naturaleza violenta habría llevado al conflicto de todos modos. Nadie lloró. Nadie recordó. La galaxia simplemente olvidó. Pero en las profundidades ocultas de los astilleros fantasmales, los supervivientes se negaron a olvidar. La comandante Lisa Morgan se había convertido en la almirante Morgan. Ahora, aunque el título le sonaba vacío, ella lideraba a 30.000 personas que lo habían perdido todo. No tenían futuro. Solo se tenían el uno al otro y la imperiosa necesidad de sobrevivir. Los astilleros fantasmales habían estado abandonados durante más de un siglo. Pero la infraestructura básica permanecía intacta. Las antiguas instalaciones de los astilleros flotaban en la oscuridad entre las estrellas. Reliquias olvidadas de la primera expansión de la humanidad en el espacio. Morgan puso a todos los seres humanos capaces a trabajar en la restauración de estas instalaciones. No había tiempo para el dolor. Solo quedaba el trabajo que había que hacer. El ingeniero Cole se convirtió en su mano derecha en la reconstrucción. Tenía 50 años, era un contratista civil que había estado visitando la flota cuando se produjo el ataque.
Su esposa e hijos estaban en la Tierra. Nunca hablaba de ellos, pero la rabia en sus ojos brillaba con más intensidad cada día. Cole trabajaba turnos de 18 horas modernizando maquinaria antigua, diseñando nuevos sistemas y resolviendo problemas que deberían haber sido imposibles. La DRA. Price dirigía las divisiones médica y científica. Era una genetista que comprendía que 30.000 personas no eran suficientes para reconstruir una especie. La diversidad genética era demasiado limitada. Sin una planificación cuidadosa, la humanidad se enfrentaría a la extinción por endogamia en pocas generaciones. Price implementó estrictos protocolos de reproducción y programas de preservación genética. Algunos se resistieron, pero Morgan dejó claro que las preferencias personales eran secundarias a la supervivencia de la especie. El teniente Brooks había sobrevivido a la huida, aunque había perdido su sonrisa fácil para siempre. El joven oficial, que una vez había bromeado con él, se había convertido en algo más duro y frío. Morgan reconoció. Aprovechó el cambio y lo aprovechó. Nombró a Brock jefe de inteligencia y le encomendó una misión sencilla: averiguarlo todo sobre la especie que los había traicionado. Brooks estableció una red de sondas furtivas por todo el espacio de la coalición. Estos diminutos dispositivos eran prácticamente invisibles, diseñados para atravesar los sistemas enemigos y recopilar información. Durante 5 años, Brooks construyó la base de datos de inteligencia más completa de la historia galáctica. Conocía la ubicación de todas las instalaciones militares. Sabía los nombres de todos los líderes políticos. Conocía las rutas de navegación, las dependencias económicas y la infraestructura crítica de todas las especies que habían firmado la sentencia de muerte de la humanidad. La coalición había subestimado a la humanidad desde el principio. Habían visto a los humanos como soldados útiles, agresivos y capaces, pero en última instancia primitivos. Nunca se habían molestado en estudiar la historia humana ni en comprender la naturaleza humana. Si lo hubieran hecho, habrían sabido que los humanos habían pasado 10.000 años luchando entre sí antes de alcanzar las estrellas. Habrían sabido que los humanos habían desarrollado paciencia y astucia a través de innumerables guerras y traiciones. Habrían sabido que los humanos nunca olvidaban ni perdonaban. La almirante Morgan comprendía lo que Brooks estaba construyendo. No lo precipitó. Sabía que la venganza sin preparación era solo un suicidio con otro nombre. Así que esperó, observó y planeó mientras su gente se fortalecía. Los astilleros volvieron a la vida bajo la dirección de Cole. Nuevas naves tomaron forma en las bahías de construcción, cada una incorporando lecciones aprendidas de la masacre. Los ingenieros humanos estudiaron la tecnología de la coalición capturada y las armas rescatadas de los campos de batalla. Combinaron estos sistemas alienígenas con innovaciones humanas nacidas de la desesperación y la rabia. Las naves que construyeron no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Al final del 5.º año, la flota humana había crecido de 47 supervivientes dañados a 200 naves de guerra. Eran más pequeñas que las naves de la coalición, pero más rápidas y estaban mejor armadas. Cada nave llevaba armas diseñadas específicamente para explotar las debilidades que Brooks había identificado en las defensas enemigas. La almirante Morgan nombró a la flota con mucho cuidado. No eligió un nombre que pretendiera intimidar ni asustar. Eligió un nombre que describiera exactamente lo que pretendían hacer. Los llamó el ajuste de cuentas. En el 5.º aniversario de la destrucción de la Tierra, Morgan reunió a su gente en la sala central de los patios reconstruidos. 30.000 supervivientes permanecieron en silencio, con el rostro iluminado por el resplandor de las pantallas que mostraban imágenes de lo que habían perdido. Los niños nacidos en el patio estaban junto a veteranos que recordaban las verdes colinas de la Tierra y los rojos desiertos de Marte. Morgan les habló sin emoción. Les contó lo que ya sabían. Dijo que la galaxia creía que la humanidad estaba muerta. Dijo que la coalición había seguido adelante y había olvidado el crimen que habían cometido. Dijo que las especies antiguas dormían tranquilamente en sus camas, seguras de haber eliminado una amenaza y asegurado su futuro. Entonces su voz se endureció hasta convertirse en algo parecido al acero. Les dijo a su gente que la coalición estaba equivocada. Les dijo que la humanidad no estaba muerta. Les dijo que todo lo que los traidores habían construido sería demolido y destruido. Les dijo que la galaxia aprendería a temer la oscuridad entre las estrellas porque allí era donde la humanidad esperaba. La multitud no vitoreó. No celebraron. Simplemente asintieron y volvieron a su trabajo. No había nada que celebrar todavía. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Brooks presentó su informe final de inteligencia al día siguiente. Había identificado al eslabón más débil de la coalición, la especie más vulnerable a los ataques.
Había comerciantes que no habían aportado nada al ejército de la coalición. Habían firmado la sentencia de muerte de la humanidad no por miedo, sino por codicia, ansiosos por acceder a mercados que habían estado cerrados durante la guerra. Allí se encontraba el mayor intercambio financiero de la galaxia. El 40% de todo el comercio interestelar fluía a través de sus sistemas. Estaba protegido por defensas mínimas porque nadie sería tan insensato como para atacar un centro económico tan vital. El almirante Morgan aprobó la operación. El primer ataque te alcanzaría y demostraría que la humanidad había regresado, pero no habría ninguna advertencia. No habría comunicación. Solo habría devastación y silencio. El mismo silencio que la humanidad había soportado durante 5 años. El capitán Samuel fue elegido para liderar el ataque. Era un veterano de la flota original, un hombre que había visto morir a toda su familia en Marte. Aceptó la misión sin dudarlo y comenzó a preparar su grupo de trabajo de inmediato. La galaxia había olvidado a la humanidad. La galaxia estaba a punto de recordar. Morgan vio las naves partir hacia su misión y sintió algo que no había sentido en 5 años. No era felicidad ni satisfacción. Era la fría certeza de que la justicia finalmente llegaría para quienes se la habían ganado. El largo silencio había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El capitán Samuel se encontraba en el puente de la silenciosa espada de la UES y observaba cómo Prime crecía en su interior. El mundo alienígena estaba cubierto de enormes ciudades que brillaban con luces de polo a polo. Estaciones orbitales rodeaban el planeta como joyas en un collar. Cada una procesaba billones de créditos en transacciones financieras a diario. Este era el corazón del comercio galáctico, el centro de la riqueza de 100 civilizaciones, y no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Comandaba 12 naves de guerra humanas, cada una portando armas jamás vistas en la galaxia. Su tripulación se había entrenado para esta misión durante meses. Sabían exactamente qué hacer y cómo hacerlo. No habría vacilación ni piedad. El teniente Brooks había pasado años estudiando los sistemas de defensa. Había identificado lagunas en la cobertura de sus sensores que ellos mismos desconocían. Las naves aprovechaban estas lagunas a la perfección, abandonando el hiperespacio dentro del perímetro de defensa planetaria. Para cuando las detectaron, ya era demasiado tarde. La flota de defensa se apresuró a responder. 20 naves de guerra se apresuraron a interceptar a los atacantes desconocidos. Eran naves mercantes reconvertidas para el servicio militar, tripuladas por comerciantes que nunca se habían enfrentado a un combate real contra veteranos humanos que habían sobrevivido a la mayor traición de la historia galáctica. No tenían ninguna posibilidad. La batalla duró 9 minutos. Las naves se movían con precisión letal, sus armas destrozando escudos como papel. Todas las estaciones defensivas fueron destruidas. Todas las naves de guerra quedaron reducidas a escombros dispersos. Habían esperado negociar o rendirse. No tuvieron ninguna opción. Con las defensas orbitales eliminadas, pasaron a la segunda fase de la operación. Sus naves lanzaron docenas de dispositivos que cayeron sobre la superficie del planeta. No eran bombas ni misiles. Eran algo mucho más devastador. Ingenieros humanos habían desarrollado armas de pulso electromagnético capaces de destruir sistemas electrónicos a escala planetaria. Los dispositivos detonaron en secuencia, enviando ondas de energía en cascada por todo el planeta. Todas las computadoras del planeta murieron. Todos los registros financieros desaparecieron. Cada pieza de moneda digital se convirtió en ruido sin sentido en sistemas corruptos. 300 años de riqueza acumulada desaparecieron en un instante. Habían construido toda su civilización sobre el comercio electrónico. Sin sus sistemas, no tenían nada. No podían comerciar. No podían comunicarse. Ni siquiera podían acceder a sus propios edificios, que dependían de seguridad electrónica. La población salió ilesa. Ni un solo ciudadano murió en el ataque, pero su economía, su orgullo y su poder fueron completamente destruidos. La especie que había vendido a la humanidad por ganancias había perdido todo lo que valoraba. Y entonces el capitán hizo algo que aterrorizó a la galaxia mucho más que el ataque en sí. Se fue sin decir una palabra. Sin demandas, sin reclamos de responsabilidad, sin amenazas ni advertencias. Las naves humanas simplemente desaparecieron en la oscuridad entre las estrellas tan silenciosamente como habían llegado. Enviaron llamadas desesperadas de ayuda a la coalición. Naves de otras especies llegaron para investigar. Encontraron un mundo destrozado, poblado por personas confundidas y asustadas que no podían explicar lo sucedido. Las firmas de las armas no coincidían con ninguna especie conocida. El patrón de ataque no seguía ninguna doctrina militar reconocida.
Era como si fantasmas hubieran surgido del vacío para castigar a los vivos. La almirante Morgan recibió el informe y se permitió un momento de sombría satisfacción. El primer golpe había sido asestado. Ahora era el momento de sembrar el miedo. 3 semanas después, el mundo agrícola de 7 se oscureció. Este planeta producía alimentos para docenas de sistemas de la coalición. Sus vastas granjas e instalaciones de procesamiento alimentaban a miles de millones de personas en toda la galaxia. Se consideraba tan vital que incluso ellos habían acordado dejarlo intacto durante las negociaciones. El ataque no fue militar. Fue biológico. La DRA. Price había pasado años desarrollando un patógeno diseñado específicamente para destruir cultivos. Había utilizado muestras genéticas contrabandeadas de estaciones de investigación, información que Brooks había obtenido a través de su red de inteligencia. La enfermedad fue diseñada para propagarse rápidamente por los sistemas agrícolas, dejando la vida animal y consciente completamente ilesa. Agentes humanos liberaron el patógeno a través de los sistemas de riego del planeta. En cuestión de días, los cultivos comenzaron a morir en todos los continentes. Intentaron todo lo posible para detener la propagación, pero la enfermedad estaba diseñada para resistir sus contramedidas. En un mes, toda la producción agrícola de 7 quedó destruida. La hambruna se extendió por el espacio de la coalición. Mundos que dependían de la comida se enfrentaron repentinamente a la inanición. Los precios de los suministros básicos se dispararon. El daño económico del ataque se vio agravado por una crisis que amenazó con la vida de miles de millones de personas. Una vez más, no hubo comunicación de los atacantes. Nadie se atribuyó la responsabilidad. La coalición ni siquiera pudo confirmar que ambos ataques estuvieran relacionados. Solo sabían que algo los estaba atacando con una decisión y una paciencia que parecían casi sobrenaturales. El pánico comenzó a extenderse entre las especies más antiguas. Los gobiernos aumentaron la seguridad en torno a instalaciones vitales. Las flotas militares patrullaban sus propios territorios en lugar de explorar nuevas regiones. El comercio se ralentizó a medida que los comerciantes temían viajar a través del espacio que podría albergar enemigos invisibles. La almirante Morgan observaba el caos que se desplegaba desde los astilleros fantasma con fría satisfacción. Brooks proporcionaba informes diarios sobre las comunicaciones de la coalición y Morgan los estudiaba con atención. Vio cómo el miedo crecía en los mensajes entre gobiernos. Vio acusaciones y culpas entre especies que alguna vez fueron aliadas. La coalición comenzaba a resquebrajarse. Pero los ataques habían tenido otro propósito más allá del daño económico. Habían demostrado capacidades humanas sin revelar su presencia. La galaxia sabía que alguien los perseguía. No sabían quién, por qué ni dónde atacaría el enemigo a continuación. Esa incertidumbre era su propia arma. El Alto Consejo convocó una reunión de emergencia para abordar la crisis. El gran canciller, el mismo líder que había anunciado el sacrificio de la humanidad 5 años antes, exigió respuestas que nadie podía proporcionar. Sus científicos analizaron las firmas de las armas y no encontraron nada reconocible. Sus espías buscaron información y solo encontraron silencio. Algunos líderes de la coalición comenzaron a sospechar la verdad. Recordaron las especies que les habían vendido. Se preguntaron si, de alguna manera imposible, los humanos habían sobrevivido, pero descartaron estos temores como paranoia. El análisis había sido exhaustivo. La Tierra se había quemado. La flota humana había sido destruida. Era imposible que una especie tan joven y primitiva hubiera escapado a la extinción y regresado con un poder tan terrible. Morgan sabía que era hora de acabar con su incertidumbre. Había demostrado lo que la humanidad podía hacer. Ahora les mostraría quién lo estaba haciendo. Grabó un mensaje para el gran canciller personalmente. Usó un código de transmisión que no debería haber existido, una frecuencia que la seguridad de la coalición creía completamente segura. Su rostro apareció en su pantalla privada, un rostro humano que, según todos los registros, había muerto hacía 5 años en la batalla de Prime. No amenazó ni exigió nada. Simplemente le dijo la verdad. Dijo que él sabía quién era. Dijo que él sabía lo que la humanidad quería. Le dijo que no habría negociación ni paz. Le dijo que lo que la coalición le había hecho a la humanidad sería devuelto multiplicado por 10. Le dijo que vería cómo todo lo que había construido se convertía en polvo antes de que ella terminara. La transmisión terminó y 30 segundos después, la colonia de Nuevo Umbral perdió todas las comunicaciones. Cuando llegaron las naves exploradoras, encontraron toda la tecnología del planeta inutilizada. 40 millones de ciudadanos estaban vivos, pero indefensos, reducidos a condiciones preindustriales de la noche a la mañana. La galaxia finalmente supo quién los perseguía.
La galaxia finalmente comprendió que la humanidad había regresado. Y la almirante Morgan sonrió por primera vez en 5 años porque sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. El gran canciller Oz miró fijamente la pantalla en blanco donde había aparecido el rostro del almirante Morgan momentos antes. Le temblaban las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Un humano. Un humano vivo y respirando que debería haber estado muerto hacía 5 años. Un humano que, de alguna manera, conocía sus códigos de comunicación privados y podía contactarlo en cualquier lugar de la galaxia. Los informes de Nuevo Umbral confirmaron sus peores temores. 40 millones de ciudadanos habían quedado indefensos en un instante. No asesinados, sino despojados de todo lo que hacía posible la vida moderna. Fue una demostración de poder que hizo que los ataques anteriores parecieran advertencias. Convocada una sesión de emergencia del Consejo de Coalición, asistieron líderes de todas las especies. Sus imágenes holográficas llenaron la gran cámara en prime. El alto mariscal de la AL exigió una acción militar inmediata. El canciller pidió negociaciones. La delegación sugirió huir a los confines de la galaxia. Los representantes, aún conmocionados por el colapso económico, apenas podían hablar. La AL fue la primera en actuar. Eran la columna vertebral militar de la coalición, guerreros orgullosos que se habían mantenido al margen y habían visto morir a la humanidad. Su flota era la más grande en el espacio de la coalición, con miles de naves de guerra y millones de soldados. El alto mariscal anunció que su gente daría caza y destruiría a este remanente humano antes de que pudiera amenazar aún más a las especies civilizadas. La almirante Morgan recibió información sobre la movilización de los búhos en cuestión de horas. Había esperado esta respuesta. Había contado con ella. La IA era arrogante y demasiado confiada, segura de que su número abrumaría a cualquier enemigo. Habían olvidado que el número no significaba nada contra un oponente que elegía el campo de batalla. Morgan seleccionó el lugar para la confrontación con detenimiento. Las estrellas huecas eran una región de sistemas muertos entre el espacio de la coalición y lo que una vez fue territorio humano. Estos antiguos soles habían ardido. Hace millones de años, solo quedaron rocas frías y una oscuridad desolada. Nadie viajaba a través de las estrellas huecas porque no había nada que valiera la pena ver. Nada, excepto la muerte acechando en las sombras. Las naves humanas habían pasado semanas preparando el campo de batalla. Asentaron la región con armas que el teniente Brooks había diseñado específicamente para este enfrentamiento. Minas flotaban en el vacío, invisibles para los sensores estándar. Drones autónomos esperaban en silencio, sin potencia, las señales de activación. Disruptores de gravedad estaban posicionados para atrapar a las naves enemigas en zonas de aniquilación calculadas con precisión. Pero el arma más importante era algo que Brooks llamó el motor de silencio. Este dispositivo generaba un campo que interrumpía la comunicación y los viajes más rápido que la luz. Cualquier nave atrapada dentro de su alcance no podría pedir ayuda ni retirarse. Quedarían atrapados en la oscuridad con lo que les aguardara allí. La flota de IA llegó a las estrellas huecas con 600 naves de guerra. Superaban en número a las fuerzas humanas en una proporción de 3-1. El alto mariscal comandaba desde su nave insignia, confiado en que esta campaña sería recordada como el día en que la IA salvó la galaxia de la venganza humana. El almirante Morgan observó cómo la flota enemiga caía en la trampa desde el puente del UES. El capitán comandaba el ala izquierda de la formación humana. El comandante Price, hermano menor del doctor, quien había ascendido de rango gracias a su brillantez táctica, lideraba el ala derecha. Cada nave humana estaba tripulada por veteranos que habían perdido a sus familias y amigos por la traición de la coalición. La IA detectó la flota humana y se dispuso a combatir. Sus formaciones eran perfectas, diseñadas para el tipo de batallas de flotas que habían librado miles de veces. Esperaban que los humanos se enfrentaran a ellos en un combate honorable, nave contra nave, guerrero contra guerrero. En cambio, Morgan activó el motor de silencio. El efecto fue inmediato y devastador. Todas las naves de la IA perdieron contacto con sus aliados. Los motores hiperespaciales se desconectaron. Los sistemas de comunicación se llenaron de estática. La orgullosa flota que había entrado en las estrellas huecas como una fuerza unificada. De repente se convirtió en 600 naves aisladas, cada una ciega, sorda e incapaz de escapar. Entonces, las minas comenzaron a detonar. Las explosiones se extendieron por toda la formación de la IA. Las naves que intentaron maniobrar para alejarse de la explosión volaron directamente hacia pozos de gravedad que destrozaron sus agujeros. Los drones autónomos se activaron y rodearon las naves dañadas, destrozando el blindaje debilitado con golpes precisos.
La oscuridad de las estrellas huecas se convirtió en un infierno de fuego y escombros. Las naves humanas se movían por el caos como depredadores entre sus presas. Primero atacaban los motores, dejando a las naves enemigas varadas. Luego destruían los sistemas de armas, dejando a la IA indefensa. Solo. Cuando una nave quedaba completamente inutilizada, asestaban el golpe mortal. No fue eficiente, pero sí deliberado. Morgan quería que el búho sintiera miedo antes de morir. El alto mariscal lo intentó. Reunir a sus fuerzas, pero sin comunicaciones, sus órdenes no llegaron a nadie. Vio cómo su flota moría a su alrededor, nave por nave, hasta que solo quedó su nave insignia. Naves humanas lo rodeaban, con sus armas listas y activadas, pero no dispararon. En cambio, una lanzadera despegó del punto de ajuste de cuentas y se acopló a la nave insignia de la IA. La almirante Morgan abordó la nave enemiga con un equipo de seguridad, recorriendo pasillos llenos de soldados alienígenas aterrorizados que no hicieron ningún movimiento para detenerla. Nos encontró en su puente, de pie, solos entre los cuerpos de sus oficiales que habían muerto en el ataque inicial. El mariscal de la IA era antiguo para los estándares de su especie. Un guerrero que había luchado en una docena de campañas por toda la galaxia. Nunca había conocido la derrota. Nunca había experimentado la impotencia que sentían sus enemigos al enfrentarse al poderío militar de la IA. Ahora lo entendía. Morgan permaneció frente a él en silencio durante un largo momento. Estudió al alienígena que había comandado las fuerzas que deberían haber defendido a la humanidad. Recordó los informes de hacía 5 años, las comunicaciones interceptadas que mostraban que las naves de la IA habían mantenido sus posiciones mientras los humanos morían. Le dirigió 3 palabras. Le preguntó si las recordaba. Luego ordenó a su equipo de seguridad que lo enviara a la esclusa de aire más cercana. La batalla había durado 6 horas. La flota de la IA fue aniquilada hasta la última nave. Ni una sola nave escapó para advertir a la coalición. Ni un solo soldado sobrevivió para contar historias de salvajismo humano. Morgan ordenó que se recuperara una lanzadera de la IA de entre los escombros y se reparara. Cargó su computadora con una grabación de toda la batalla y un solo mensaje. El mensaje decía que una especie había caído y 4 permanecían. La lanzadera estaba programada para volar a Prime y entregar su carga al Consejo de la Coalición. Llegó 3 días después, transmitiendo su mensaje en todas las frecuencias disponibles. La galaxia observó con horror cómo se reproducía la grabación, que mostraba la destrucción total de la fuerza militar más poderosa en la historia de la coalición. El alto canciller comprendió lo que esto significaba. Los humanos no solo habían sobrevivido. Se habían convertido en algo mucho más peligroso que la especie que la coalición había sacrificado hacía 5 años. Se habían convertido en la venganza hecha realidad. La coalición había creado precisamente lo que temían. Habían tomado una especie joven y ansiosa que solo ansiaba pertenecer, y la habían transformado en enemigos implacables que no se detendrían hasta que se hiciera justicia. Morgan observó la reacción de la coalición a través de la red de inteligencia de Brock. Vio cómo el miedo se extendía por sus gobiernos. Vio cómo se fracturaban viejas alianzas mientras las especies se culpaban mutuamente del desastre. Vio exactamente lo que esperaba ver. La primera fase del ajuste de cuentas había terminado. La coalición sabía quién venía a por ellos. Sabían que sus ejércitos no podían detener el regreso de la humanidad. Ahora era el momento de enseñarles que nada podía. La coalición se fracturó a las pocas semanas de la masacre de Almaz. 5 especies que una vez se habían mantenido unidas para traicionar a la humanidad ahora se enfrentaban entre sí como animales asustados. La confianza se desvaneció a medida que cada gobierno se preguntaba si sus aliados lo sacrificarían para apaciguar la amenaza humana. La gran alianza que había condenado a miles de millones de personas a muerte se derrumbó bajo el peso de su propia culpa. Fueron los primeros en quebrarse. Su canciller transmitió un mensaje a todas las frecuencias humanas, ofreciendo la rendición total. Prometió reparaciones, disculpas formales y todo lo que la humanidad exigiera. Suplicó clemencia y juró que su pueblo había sido presionado para firmar la sentencia de muerte contra su voluntad. La almirante Morgan no respondió. No acusó recibo de la transmisión ni se comunicó con nadie. Simplemente ordenó al capitán que destruyera el complejo del gobierno central con un bombardeo cinético desde la órbita. El edificio quedó reducido a un cráter antes de que nadie dentro pudiera evacuar. El mensaje era claro, no habría negociaciones. La rendición no sería aceptada. Habían tomado su decisión hacía 5 años y ahora afrontarían las consecuencias. Intentaron un enfoque diferente. Eran una especie cautelosa que siempre había priorizado la supervivencia por encima de todo.
Cuando se dieron cuenta de que luchar era inútil y rendirse imposible, decidieron huir. Toda su civilización fue abandonada allí en un éxodo masivo. Millones de naves transportaron a miles de millones de personas hacia el confín de la galaxia. Morgan rastreó su vuelo a través de la red de sensores de Brock. Esperó hasta que viajaron 3 años luz desde allí, lo suficientemente lejos como para creer que habían escapado. Entonces, desplegó la flota de ajuste de cuentas para interceptarlos. La Armada encontró naves de guerra humanas bloqueando todas las rutas posibles. No había dónde huir. No había dónde esconderse. Morgan les transmitió una simple lección: podían regresar allí y enfrentar el juicio o ser destruidos en el vacío entre las estrellas. Debatieron durante 6 horas. Algunos querían luchar, sabiendo que morirían. Otros querían dispersarse y esperar que alguna nave escapara. Al final, sus instintos de supervivencia prevalecieron. Revirtieron su éxodo y volaron de regreso allí, escoltados por naves de guerra humanas que vigilaban cada uno de sus movimientos. Ya habían caído, su economía destruida, su gobierno colapsado. No les quedaba nada con que resistir. Los administradores humanos llegaron para tomar el control de la infraestructura restante. La especie que había comerciado con la muerte de miles de millones se vio reducida a trabajadores bajo supervisión humana. Solo ellos permanecieron desafiantes. El alto canciller pidió a todas las naves y soldados que su especie pudo reunir para una defensa final. Instó al dominio a honrar la alianza que se había pagado con sangre humana. Seguramente no permitirían que sus socios de coalición fueran destruidos. Pero se negaron a intervenir. Habían obtenido lo que querían del acuerdo original. El territorio y las vidas humanas habían satisfecho su sed de conquista. Este nuevo conflicto entre los humanos y sus antiguos aliados no era asunto suyo. Observarían desde una distancia segura y verían qué bando salía victorioso. Oz finalmente enfrentó la verdad. Había vendido a la humanidad para comprar la paz para su pueblo. Y ahora que la paz no significaba nada, que se enfrentarían solos a un enemigo que habían creado mediante su propia traición. La flota del almirante Morgan llegó a Prime en una fecha elegida con un simbolismo deliberado. Habían pasado exactamente 5 años desde el día en que la Tierra ardió. 5 años desde que miles de millones de humanos murieron mientras sus aliados observaban sin hacer nada. 5 años desde que la coalición firmó la sentencia de muerte de la humanidad. La flota defensiva era grande según cualquier parámetro normal, pero no era nada comparada con la fuerza que había destruido al búho. Naves humanas rodearon el planeta en cuestión de horas, desactivando las defensas con precisión metódica. Cada estación orbital fue capturada o destruida. Cada nave militar fue eliminada. Quedaron expuestos e indefensos. Pero no hubo bombardeo. Las armas que quemaron ciudades en mundos y destrozaron flotas de la IA permanecen. Morgan guardó silencio. Tenía algo diferente planeado para el resto de la tripulación. Descendió a la superficie en una sola lanzadera, acompañada únicamente por sus guardias personales. Su nave aterrizó en el patio del edificio del Consejo de la Coalición, donde As y los líderes supervivientes esperaban. Esperaban una ejecución. Esperaban una venganza en forma de fuego y muerte. En cambio, Morgan entró sola en la sala del Consejo. Se paró ante los líderes alienígenas que habían condenado a su especie a la extinción, y les habló con una voz que se transmitió por todas las frecuencias del sistema. Les dijo que habían creído que la humanidad podía ser sacrificada por su comodidad. Les dijo que habían creído que su paz valía la vida de miles de millones. Les dijo que se habían equivocado en todo. Luego presentó un documento. Era un nuevo tratado escrito en términos humanos y respaldado por la amenaza de la aniquilación total. Los acuerdos de toma galáctica exigían la disolución completa de la coalición. Todos los recursos militares serían entregados a la supervisión humana. Todos los antiguos territorios de la coalición aceptarían acceso humano sin restricciones. Y todas las especies que habían firmado la sentencia de muerte de la humanidad aceptarían la presencia permanente de observadores humanos. La galaxia no sería destruida. Sería controlada. As leyó el documento con manos temblorosas. Miró a Morgan y formuló la pregunta que todo líder de la coalición quería respuesta. Preguntó qué sucedería ahora. Preguntó si la humanidad pretendía gobernarlos para siempre. La respuesta de Morgan se convirtió en la base del nuevo orden galáctico. Dijo que las especies de la coalición vivirían bajo la vigilancia humana hasta que demostraran que se les podía confiar su libertad. Dado lo que habían hecho con esa libertad hacía 5 años, ella esperaba que el acuerdo durara mucho tiempo. Los firmantes no tenían otra opción. Los firmantes, cuando su flota fue escoltada de vuelta allí, los firmantes con su gobierno en ruinas. Incluso los firmantes,
su economía reconstruida bajo supervisión humana y su futuro totalmente dependiente de su permiso. Una a una, todas las especies que habían traicionado a la humanidad se sometieron al nuevo orden. Naves humanas ocuparon posiciones permanentes en órbita alrededor de cada mundo importante. Observadores humanos ocuparon asientos en cada cámara de gobierno. Las leyes humanas reemplazaron las regulaciones de la coalición. La galaxia se había creído civilizada. Creía que la humanidad no era más que salvajes útiles que podían ser descartados cuando convenía. Creía que la traición no tenía consecuencias duraderas. Se había equivocado en todo. La almirante Morgan se retiró 30 años después de la toma, cediendo el mando a los oficiales que había entrenado. Pasó sus últimos años en un mundo terraformado de las cenizas de una antigua colonia de la IA. Desde su hogar, podía ver el monumento construido para honrar a los miles de millones de personas que habían muerto en la Tierra, Marte y todos los mundos que ardieron porque sus aliados los habían vendido. Cuando los historiadores le preguntaban si lamentaba la dureza del dominio humano, su respuesta siempre era la misma. Decía que el arrepentimiento era para quienes tenían opciones. A la humanidad se le había dado la extinción o la venganza. Habían elegido la supervivencia. Que la historia juzgue si eligieron sabiamente. El dominio finalmente cometió el error de poner a prueba la determinación humana. Habían consumido la Tierra con la bendición de la coalición y creían que los humanos olvidarían este crimen con el tiempo. Se equivocaron. Cuando las naves cruzaron al espacio controlado por los humanos, la respuesta fue inmediata y abrumadora. 7 mundos quedaron reducidos a escombros en 6 meses. El dominio pidió la paz y aceptó restricciones permanentes a su capacidad militar. La humanidad había entrado en la etapa galáctica como aliados ansiosos por pertenecer. Habían sido acogidos, utilizados y descartados como herramientas rotas, y habían regresado como conquistadores, sujetos únicamente a su propia voluntad. La galaxia, atrapada en la toma total del control humano, aprendió la lección que debería haber sido obvia desde el principio: nunca traicionar a una especie que aprendió a sobrevivir luchando contra sí misma durante 10.000 años. Porque si los humanos podían hacerse eso entre sí y aún así sobrevivir, no habría límite a lo que harían a quienes les hicieran daño. Durante 1000 años después, todas las especies del espacio conocido despertaron cada mañana con un recordatorio de su error.